Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto nuevamente saludarles y darles la más cordial bienvenida. Hoy, 13 de diciembre del 2022, desde este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, desde donde estamos llevando a cabo este seminario virtual de actualización denominado Tópicos Selectos de Enfermedades Respiratorias, el cual está principalmente dirigido para médicas y médicos de primer nivel de atención, así como también dirigido a todo el personal de la salud interesado en el tema. En esta ocasión se abordará el pulmón y la infección por VIH, actualización. Nuestro conferencista e invitado de hoy, el doctor Ricardo Stanley Vega Barrientos, quien es médico internista neumólogo y titular del Servicio Clínico 4 de este instituto. Además, el doctor Vega es profesor adjunto del curso de la especialidad de neumología adultos INER UNAM. Asimismo, agradecemos a la Fundación Carlos Slim y al proyecto ECO, que a través de la doctora Liselott Anderson nos han brindado el apoyo para llevar a cabo esta importante actividad académica. Agradecemos también a todo el equipo de producción del INER que hace posible este evento. Y sin más que agregar, cedemos la palabra al doctor Ricardo Stanley Vega Barrientos. Muchas gracias, doctor Vega, por haber aceptado nuestra invitación. Adelante con su presentación. Muy bien, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Este tema es un tema pues muy apasionante, de muchísima información, de muchísima evolución en los últimos 40 años desde el inicio de la pandemia de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Vamos a hacer un recorrido por todo esto que ha pasado durante todo este tiempo y cómo el pulmón ha sido el blanco importante de las enfermedades propias del paciente por VIH, por las alteraciones obviamente que tiene el sistema inmune, tanto sistémicas como las propias de la inmunología pulmonar. Vamos a hacer un recorrido por todos estos aspectos importantes de cómo el pulmón se afecta por efecto directo de la infección por VIH y las alteraciones, obviamente, del sistema inmune que produce esta enfermedad. No tengo ningún conflicto de interés para la exposición de la presente charla que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hacer primero un recorrido de la evolución de la epidemia de la infección por VIH en las Américas, que ha sido un comportamiento bastante interesante de analizar y que ha sido objeto de diferentes informes, especialmente por la Organización Panamericana de la Salud. En esta diapositiva ustedes pueden observar cómo fue la evolución. Esta es la línea del tiempo de la pandemia de VIH-Sida a nivel del mundo. Aquí ustedes pueden ver en esta primera parte de la diapositiva cómo a principios de los 80, en el año 1981, se dan los primeros informes a través de la revista del CDC de Atlanta, del Centro de Control de Enfermedades, y se define por primera vez en 1986 lo que se conoce como síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Desde entonces lo vamos a nominar como SIDA. Luego, pues, ciertas organizaciones, como las organizaciones de la comunidad gay en muchos países desarrollados, empiezan a organizarse, y es hasta el año 83 donde se identifica como causa del SIDA el virus de inmunodeficiencia humana. Se declara en África hasta en el 84 que es una epidemia de SIDA completamente heterosexual en la mayoría de los casos, y la primera prueba de anticuerpos disponible para la detección del VIH-Sida es hasta 1985. Las primeras terapias que comienzan a aparecer tratando de inhibir la replicación del virus se dan más o menos en 1987 y se aprueba en Estados Unidos el primer medicamento conocido como sidobudina o AZT. Luego, pues, la Red Mundial de Personas que Viven con VIH-Sida
a nivel internacional se funda en 1986 y esto pues viene aunado a diferentes acciones, entre ellas el control del uso de agujas y de jeringas para el uso de drogas. En el 91-93, la epidemia en los países en desarrollo empieza a hacerse más evidente, especialmente Uganda y en Tailandia en pacientes jóvenes. El primer régimen de tratamiento que realmente comenzó a tener un efecto de reducir la transmisión materno-infantil del VIH se da hasta en el año 94. Y la ONU-SIDA presenta la introducción del tratamiento antirretroviral altamente activo en 1996 y ahí es donde nace ONU-SIDA, que era una organización de las Naciones Unidas para el control del SIDA. Y fue Brasil en 1997 quien suministra por primera vez tratamientos antirretrovirales a través de su sistema de salud pública. Y las nuevas infecciones anuales alcanzaron un máximo de 3.2 millones. En el 98, por ejemplo, se instaura el tratamiento antirretroviral para el control de la infección materno-infantil. Y vean ustedes que durante todas estas décadas han habido esfuerzos aunados por parte de las Naciones Unidas y de los gobiernos desarrollados en buscar fondos para el desarrollo de diferentes estrategias para el control del VIH-Sida en el mundo. En el 2003 se dio una de las primeras iniciativas que se llamó Iniciativa 3x5, que era conseguir que 3 millones de personas en países en desarrollo recibieran antirretrovirales en el año 2005. Posteriormente, el compromiso del G8 a nivel económico con el acceso universal al tratamiento, y en 2006 los norteamericanos generan su primer programa de acceso universal para todos a la prevención, tratamiento, atención y apoyo al paciente con VIH-Sida. Se empieza a manejar la estrategia también ONU-SIDA y Organización Mundial de la Salud para el desarrollo pues, de circuncisiones para disminuir el riesgo. Y en el 2009 ya dio pruebas muy fehacientes de que la terapia antirretroviral reducía la morbimortalidad de los pacientes. Y así nos fuimos aumentando hasta llegar a estrategias como la prevención pre-exposición o la prevención post-exposición o profilaxis post-exposición, que han generado en los últimos 12 años mucha investigación, estrategias que pueden disminuir hasta el 50% la infección de VIH en mujeres al utilizar el anillo vaginal. Esto fue en el año 2018, que libera antirretrovirales de acción prolongada para prevenirlo en las mujeres. Se demostró también que algunos medicamentos inyectados protegen a las mujeres del VIH. Y en el año 2020 pues, se llegó a 27.4 millones de personas con tratamiento y 1.5 millones de nuevas infecciones por VIH. Y para el año 2021, que es prácticamente ya en el ambiente de la pandemia de COVID-19, se adopta una nueva estrategia mundial contra el SIDA, centrada en poner fin a las desigualdades sociales y económicas para poder, pues, acabar con el VIH como tal. En la línea del tiempo, estos son los principios. Esta es la publicación original del Morbidity and Mortality Weekly Report del CDC de Atlanta, donde se reporta ya estos 5 casos de personas que tenían neumonía por Pneumocystis jirovecii y también con neumonía por citomegalovirus. Las tasas de mortalidad en el transcurso del tiempo han presentado un comportamiento totalmente distinto. Vean ustedes en esta gráfica, también publicada por el CDC de Atlanta, cómo en los grupos de edad que más fueron afectados, que fueron de los 25 a los 54 años de edad, cómo se iba incrementando exponencialmente desde 1987 hasta el año 95 las tasas de mortalidad en Estados Unidos. Aquí, en esta disminución de la mortalidad, lo que se dio fue el aparecimiento
del tratamiento antirretroviral altamente activo, lo cual hizo caer en los siguientes 2 años las tasas de mortalidad a niveles bastante aceptables. Cuando lo vemos por etnias en Estados Unidos, los más afectados siempre han sido los afroamericanos y los hispanos latinos, con las tasas más altas de mortalidad por VIH, en una tendencia hacia el año 2006. Y dentro de las tasas generales de mortalidad, la enfermedad por VIH tuvo mortalidades más altas que los accidentes y que los homicidios en Estados Unidos, que los suicidios, que el cáncer y que cualquier otra enfermedad, la cual disminuyó, obviamente, hasta el advenimiento del tratamiento antirretroviral altamente activo. ¿Qué ha pasado en América Latina? ¿Qué ha pasado en las Américas? En la región de las Américas actualmente viven cerca de 3.7 millones de pacientes con VIH-Sida. Nuevos diagnósticos anuales del 7% con respecto al 2010, pero hemos tenido una disminución en las muertes anuales del 20%. Si lo vemos dividiendo todas las áreas de las Américas, en el Caribe, tenemos nuevas infecciones, una disminución del 29% entre el 2010 y 2019. En América Latina, un incremento del 21% y en América Latina y el Caribe hasta un 14%. Pero cuando vemos muertes por SIDA en el Caribe, en este periodo de 10 años hemos tenido una disminución del 37% de la mortalidad y en América Latina de un 8%. En toda la región de las Américas la disminución ha sido aproximadamente de un 20%. En las estrategias que se tenían o que se tienen por parte de ONU-SIDA de la disminución de la mortalidad y del número de infectados del periodo 1995-2030, podemos observar que sí hay una tendencia a la disminución, pero no a la velocidad en la cual pues, se había puesto la meta, que el fin del SIDA podríamos tenerlo alrededor del año 2030. Esa tendencia que se tiene, pues está alargando más el tiempo para poderla controlar, mientras los aspectos importantes socioeconómicos de la población no sean atendidos. Vean ustedes, para el 2020 se debía tener una reducción del 80%, cosa que no se ha logrado tener en cuanto a estimaciones de mortalidad. Y vean las nuevas infecciones, cómo han ido en el transcurso del tiempo, desde 1995 hasta el año 2019. Las muertes por VIH han tenido una tendencia hacia la disminución, mientras que las nuevas infecciones por VIH pareciera que se encontraban aplanadas o con un leve incremento. El total de personas que toman tratamiento antirretroviral altamente activo, pues ha ido en incremento en prácticamente todos los años, mejorando las metas de cobertura con tratamiento antirretroviral. Vean ustedes la evolución de la cobertura. Actualmente hay una cobertura del 61% para el año 2019 en América Latina y el Caribe. Obviamente las metas que se buscaban, que era uno, que las personas que viven con VIH-Sida conozcan su estado. Hemos logrado el 77%. Entre las personas que conocen su estado, el porcentaje que tiene tratamiento antirretroviral, estamos en el 61%, y entre las personas que viven con VIH con una carga viral suprimida, controlada y obviamente con un tratamiento efectivo es el 53%. Cuando vemos la distribución por grupos de personas, las infecciones por VIH entre los 15 a 49 años por grupo de población en América Latina, vemos que los pacientes hombres que tienen sexo con hombres son los más numerosos, en un 44%, los de inyectores de drogas el 2%, trabajadoras sexuales el 3%,
la población en general el 23% y los clientes de trabajadoras sexuales el 22% y las mujeres transgénero el 6%. Entonces, las metas de resultados del año 2015 al 2019 se han mantenido, como lo pueden ver acá ustedes, un 66 a un 77% aproximadamente. Cuando se da la política en la cual todos, tratar a todos es lo mejor, no importando el nivel de CD4, pues prácticamente todo el mundo ha aceptado o adoptado la política, solo ciertos países a nivel mundial no lo han hecho, pero la gran mayoría de países a junio del 2020 han adoptado esta política. En México, por ejemplo, estas son estadísticas de México publicadas por la Secretaría de Salud, donde vemos cómo al inicio de la pandemia, en 1981-83, comienza el incremento. La mayoría de los pacientes que veíamos o que se diagnosticaban eran pacientes en etapa de SIDA. Sin embargo, a partir del año 99-2000, se empezó a detectar mayor número de pacientes seropositivos por VIH sin que llegaran a etapa de SIDA y obviamente que empezaron a tener una cobertura. Y vean, al año 2019 prácticamente es mayor el número de pacientes que se detectan tempranamente que los pacientes que están en etapa de SIDA. ¿Qué es lo que hace el VIH en las alteraciones inmunológicas, sistémicas y pulmonares debido al efecto directo del virus? Una de las cosas y de los aspectos importantes que nosotros podemos observar es que tiene un efecto sobre la inmunidad innata y sobre la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata, un aspecto importante de la homeostasis pulmonar es el surfactante pulmonar, que tiene ciertos efectos de barrera contra microorganismos y que obviamente mejora el aclaramiento mucociliar, limita la alta tensión superficial del alveolo, inhibe el paso de componentes dañinos para el alveolo, pero además el surfactante pulmonar tiene colectinas. Las colectinas son proteínas del surfactante que tienen diferentes efectos a nivel de la inmunidad pulmonar. Tienen un efecto de agregación de patógenos, como pueden ver en esta diapositiva. Se observa cómo se adhieren a las bacterias y pueden más fácilmente presentarlas para que sean fagocitadas, incrementando la fagocitosis, incrementando la apoptosis de las células que se infectan y la regulación en la producción de mediadores pro y antiinflamatorios. Las dos más importantes, la proteína del surfactante A y la proteína del surfactante D, que tienen un efecto directo sobre las infecciones respiratorias en sí. La inmunidad innata, podemos nosotros observar varias manifestaciones o alteraciones que el VIH realiza. Puede afectar muchos aspectos del sistema inmunitario, puede infectar obviamente a las células epiteliales de los bronquios y provocar pues una disfunción de la barrera en el epitelio de la vía respiratoria y una predisposición a la sobreinfección. Las proteínas con A y D del surfactante modulan el VIH, inhiben la infectividad de las células, pero también estimula la transferencia del VIH a las células dendríticas y a las células linfocitos TCD4. Puede infectar también el VIH a los macrófagos alveolares y estas células inmunes innatas primarias en el pulmón, causando un deterioro en la fagocitosis y disfunción a la respuesta de los patógenos. Este aspecto de la alteración en los macrófagos es lo que predispone muchas veces a la tuberculosis en el paciente infectado por el virus de inmunodeficiencia humana. Si ustedes recuerdan, en todo lo que sabemos sobre la fisiopatología de la tuberculosis, el macrófago es la primera célula de la inmunidad innata que entra en contacto con la micobacteria para su destrucción. Sin embargo, eso está alterado en el paciente con VIH y eso predispone a ese tipo de infecciones granulomatosas.
En cuanto a las alteraciones en la inmunidad adaptativa, pues ahí también tenemos varias alteraciones, especialmente en las células dendríticas, presentación de antígeno y activación celular, así como una activación inmune crónica que sucede y afecta la diferenciación de los linfocitos TCD4, que están mediados por citocinas y factores de transcripción, y al final se afecta la producción de anticuerpos para el control de infecciones, como lo mostramos acá en esta diapositiva. El paciente, en la evolución del paciente que se infecta por el virus de inmunodeficiencia humana, tiene un deterioro progresivo de los linfocitos TCD4 y CD4 de memoria, y esta depresión que inicia siendo en el tubo digestivo también se vuelve disminución a nivel pulmonar en el lavado bronquial-alveolar, y eso predispone a las infecciones. Sin embargo, cuando se inician los antirretrovirales, existe una recuperación de los linfocitos TCD4 en una forma más lenta, mucho más lenta, pero progresiva, y esta recuperación de los linfocitos TCD4 pueden conllevar a un riesgo de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que lo vamos a ver posteriormente. Y la recuperación total, por lo general, no llega a los niveles previos a la infección por VIH. El mecanismo por el que produce daño a nivel pulmonar la infección de VIH son 7 aspectos importantes: a través de inflamación sistémica que produce el virus en todo el cuerpo, inflamación local por el antígeno de VIH a las células epiteliales, persistencia viral en el pulmón, el tabaquismo de los pacientes, el desbalance entre la oxidación y la antioxidación, especialmente en la producción de glutatión y superóxido desmutasa y la peroxidación de lípidos, y el efecto directo de los antirretrovirales no se ha dilucidado si tengan algún efecto directo sobre el pulmón. Pero otro de los aspectos importantes son las alteraciones en el microbioma pulmonar e intestinal, y ese desbalance se llama disbiosis o disbioma o disbiosis de los microbiomas que predisponen a las infecciones. Existen también biomarcadores que están relacionados con alteraciones en la función pulmonar en el paciente con VIH, y aquí ustedes pueden tener un ejemplo clásico de ellos. Disminución en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo puede estar relacionado con inflamación, especialmente a la proteína C reactiva, en la interleucina 6, activación de monocitos, disfunción endotelial, o a la gran cantidad de virus de carga viral circulante o a los CD4 bajos. Lo mismo puede deberse a la capacidad vital forzada y a la disminución de la relación FeB1-FbC. La difusión de los gases también se puede ver afectada, y obviamente se ha propuesto que el paciente con VIH per se pueda tener una predisposición al desarrollo de enfisema pulmonar. Conforme se da la disminución de los linfocitos TCD4 en el transcurso de la evolución del paciente con VIH, que no recibe tratamiento antirretroviral, vemos que van apareciendo microorganismos que solamente se presentan en ciertos niveles de la inmunosupresión. Los que se presentan cuando uno tiene más de 500 CD4 o de 500 a 200 CD4, de menos de 200 pero más de 100 CD4 o menos de 50 CD4. Las infecciones más frecuentes, neumonías bacterianas, reactivación de la tuberculosis, linfomas, neumonía por neumocistis, criptococo, otro tipo de hongos, sarcoma de Kaposi, micobacterias no tuberculosas o citomegalovirus, son un ejemplo de este tipo de infecciones que se presentan a nivel pulmonar, por lo que como médicos tenemos que estar siempre pendientes del desarrollo de infecciones oportunistas en ellos, y nuestro abanico de diagnósticos diferenciales en el paciente infectado por VIH tiene que ser mucho mayor.
Este es un algoritmo propuesto en un libro que publicamos sobre terapéutica en neumología, y este es lo que se refiere a los pacientes VIH positivos que tienen más de 200 CD4. El paciente puede tener una placa o una imagenología totalmente normal y tener tos, disnea, con o sin fiebre, y buscamos diferentes etiologías. Si el paciente está clínicamente estable, buscamos consideraciones no necesariamente pulmonares, pero sí sinusitis, bronquitis, reflujo gastroesofágico, edema, enfermedad cardiovascular. Si está clínicamente inestable, tenemos que descartar también tromboembolia pulmonar, hipertensión pulmonar asociada a VIH, asma o EPOC. Pero si el paciente presenta opacidades localizadas, estas pueden ser de 4 tipos: opacidad de llenado alveolar, como clásica neumonía; cavitaciones, como la clásica tuberculosis; derrames pleurales, que pueden ser paraneumónicos o tuberculosos o paraneoplásicos, y en los cuales, pues, si se fijan, en cada uno de los grupos tenemos ciertos estudios básicos que tenemos que iniciar cuando necesitamos hacer el abordaje. En los patrones nodulares o micronodulares, pues ahí tenemos la tuberculosis, el histoplasma, coccidioides o algunas neoplasias. Y la búsqueda de todos ellos, ya sea a través de métodos de biología molecular como de cultivos, es mandatorio. Si las opacidades están difusas en un paciente de más de 200 CD4 y que tiene un inicio agudo, buscamos neumonías adquiridas en la comunidad por microorganismos comunes, pero si de su agudo, buscamos neumonías atípicas por micoplasma, clamidófila o legionela neumófila, o legionela, que pueden generar esta enfermedad. En el paciente que tiene menos de 200 CD4, ahí se complica aún más la situación. Siempre tenemos que descartar causas no infecciosas, como lo vimos anteriormente, entre ellas, pues, tromboembolia, sinusitis, bronquitis, EPOC, asma, pero si en la imagenología del tórax tenemos llenado alveolar, también vamos a buscar neumonía bacteriana, tuberculosis. Si hay opacidades reticulares, vamos pensando también en neumonía por neumocistis girovesi, que es de las más frecuentes y cuyo tratamiento, su tratamiento de elección es el trimetoprim sulfa, debe de ser buscado porque es una de las causas más frecuentes de neumonía en el paciente con VIH-Sida. Opacidades miliares, pues va la tuberculosis y los hongos endémicos, y en opacidades nodulares, además de lo infeccioso, involucramos a lo neoplásico como diagnóstico diferencial, y ahí nos dice mucho el tamaño de los nódulos, si es de menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro. También neumonías por citomegalovirus, que también se pueden presentar, especialmente si tienen menos de 50 CD4, y cuyo tratamiento, el ganciclovir, es el tratamiento de elección. Existen varios aspectos de la infección de VIH que predispone a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, y que tienen que ver tanto con la inmunidad propia del paciente como sus hábitos, como es el cigarro, la contaminación o abuso de sustancias, así como alteraciones de la microbiota a nivel pulmonar, o reservorios como el citomegalovirus y el virus de VIH a nivel pulmonar. Ya clasificándolos así, como micobacterias, bacterias, hongos y virus, hay diferentes presentaciones que vamos a hacer un pequeño repaso al respecto. Conforme van disminuyendo, lo que dijimos al principio, se van apareciendo infecciones oportunistas que son muy raras en la población inmunocompetente, pero que se hacen más frecuentes en el inmunocomprometido. Obviamente esto ha cambiado en el transcurso del tiempo desde el advenimiento del tratamiento antirretroviral altamente activo, ya que las neumonías por neumocistis se han hecho un poco menos frecuentes, pero se han incrementado las neoplasias como el linfoma, el cáncer de pulmón, en la población que ya recibe tratamiento antirretroviral.
El pilar básico del diagnóstico está centrado en 3 pilares: imagenología, nivel de CD4 y grado de diseminación de la enfermedad. Existen múltiples métodos, tantos respiratorios como no respiratorios, para llegar al diagnóstico etiológico del paciente que presenta manifestaciones respiratorias en el contexto del VIH, que van desde lo menos invasivo a lo más invasivo, como es la inducción de expectoración, broncoscopía, lavado bronquial alveolar, biopsia transbronquial o incluso la biopsia pulmonar a cielo abierto por video, toracoscopía videoasistida, para llegar a un diagnóstico etiológico preciso. Aquí a esto hay que aunar los métodos de diagnóstico de biología molecular y cultivos, que cada vez han mejorado mucho más el diagnóstico en este grupo de pacientes. El paciente que tiene infecciones bacterianas pues puede desarrollar neumonías con llenado alveolar clásica por el Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, que ustedes pueden ver que es una opacidad homogénea que tiene una orientación o una distribución lobar y broncograma aéreo. Pero otras neumonías pueden presentarse con bronquiectasias, cavitaciones, derrames pleurales, en el caso de Staphylococcus aureus, o con gran destrucción del parénquima pulmonar, como en este caso. Algo que modificó también la incidencia de enfermedad neumocócica invasiva, ya que el paciente con VIH tiene una predisposición a hacer enfermedad neumocócica invasiva, es el advenimiento de la vacunación antineumocócica, tanto en los grupos de pacientes infectados por VIH como en el grupo de la población en general. Y ha habido pues una disminución en la presentación de casos de enfermedad neumocócica invasiva, que es la que tiene mayor mortalidad y mayor morbilidad en los pacientes infectados por VIH dentro de las bacterias que causan neumonía. También pueden cavitarse. La bacteria clásica que produce cavitación a nivel pulmonar, pues el Staphylococcus aureus, puede generar una neumonía necrosante o cavitada. Y vean ustedes la tomografía, cómo se ven estas cavitaciones de bordes gruesos, anfractuosos y áreas de broncograma aéreo a la par. Cavitaciones por Rhodococcus equi, que es un microorganismo que se da en animales, pero que puede en algún momento infectar a pacientes inmunocomprometidos. Las bacterias conocidas antes como atípicas pueden darnos patrones intersticiales como Clamidófila pneumonia o Mycoplasma pneumonia. Micronodulares, esto generalmente se presenta en los hongos. Vean ustedes Histoplasma capsulatum, cómo genera micronódulos, derrames pleurales y vidrio deslustrado en los pacientes que tienen afección respiratoria, o coccidioidomicosis con la formación de microdómulos bilaterales, con el antecedente muchas veces de exposición a lugares en los cuales se puede dar este tipo de infecciones. Vean ustedes micrografía electrónica, donde vemos acá el Histoplasma capsulatum, y aquí tenemos la esférula, que es el diagnóstico histológico de la coccidioidomicosis. Los pacientes VIH positivos con muy pocos niveles de CD4 que desarrollan histoplasmosis pueden dar incluso manifestaciones dérmicas que simulan ser molusco contagioso. Y vean ustedes la afección a nivel pulmonar con mucho vidrio deslustrado, áreas de neumonía y derrames pleurales o micronódulos. Los hongos también pueden generar intersticio, y ahí el clásico es neumonía por Pneumocystis jirovecii y la criptococosis también a nivel pulmonar, que también puede afectar a nivel del sistema nervioso central, desarrollando meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans. El diagnóstico pues de Pneumocystis jirovecii generalmente es a través de secreciones bronquiales que tengan adecuado lavado bronquial alveolar, que tengan macrófagos para poder hacer
las tinciones clásicas para el diagnóstico, como es el Grocot o metenamina de plata, Gomori, blanco calcofluor o inmunofluorescencia para el diagnóstico de neumocistis girovesi. Se están desarrollando nuevas técnicas diagnósticas, entre ellas la PCR para neumocistis. También estos hongos pueden dar cavitaciones, neumocistis girovesi y aspergillus son de los que más pueden provocarlo y obviamente llevar a una complicación respiratoria como es el neumotórax, que es una complicación bastante frecuente relativamente en los pacientes con VIH. Vean ustedes en una neumonía por neumocistis girovesi, las cavitaciones de paredes delgadas que son subpleurales. Cuando hay una ruptura por cambio de presión brusco, se da una ruptura en esta cavitación y se forma el neumotórax y el neumomediastino. Vean las cavitaciones ocupadas por aspergillus. Esto es un aspergiloma en el contexto de un paciente con Mycobacterium abscessus que había dañado previamente el pulmón. El abordaje de las micobacterias no solo va orientado a radiología de tórax, sino que vamos a determinar si es diseminada o es pulmonar solamente, pero al final el cultivo y tipificación de micobacterias, como va orientado al tratamiento específico, seguimiento clínico, radio y microbiológico es importante, y el utilizar muestras de otros órganos en los cuales haya evidencia de dicha infección. Las micobacterias pueden dar micronódulos, como la tuberculosis, la famosa tuberculosis miliar. Vean ustedes, micronódulos que no tienen una distribución en el lóbulo pulmonar, en el lobulillo pulmonar, microbilaterales. Pueden darnos áreas de llenado alveolar que simulan ser neumonías, como Mycobacterium kansasi, ensanchamientos mediastinales, como lo hace Mycobacterium avium intracelulares, y en el paciente que tiene mejores niveles de CD4, observamos cavitaciones como en el paciente inmunocompetente. A nivel pulmonar, estas pueden ser presentaciones, vean árbol en gemación, áreas de neumonía, con pérdida de volumen a nivel del pulmón, o tuberculosis primaria con ganglios en el ilio, o postprimaria o de reactivación con una gran destrucción del parénquima pulmonar con cavitaciones, que por lo general estos pacientes se acompañan de hemoptisis. Diseminación broncógena también, que nos habla de que entre un saco alveolar y otro se están diseminando los microorganismos. A nivel mediastinal, con ganglios crecidos que resaltan con el medio de contraste. Vean cómo el medio de contraste resalta los ganglios microsados en el centro. También con formas de neumonías. Y en otros órganos, como esta salpingitis por micobacterias, o la columna vertebral, como lo que se conoce como mal de Pot. Osteomielitis del pie también puede generar por micobacterias, o tuberculomas cerebrales y darnos manifestaciones cerebrales. En los casos diseminados, como en este caso que presentamos del instituto, vemos cómo micronódulos totalmente ocupan ambos pulmones, el corazón, el mediastino, y con un desenlace fatal. Vean el vaso de este paciente, cómo estaba lleno de todos estos microabscesos por micobacterias. La aspiración de las linfadenopatías nos puede ayudar mucho al diagnóstico de tuberculosis ganglionar y obviamente instaurar el tratamiento. Todas estas infecciones diseminadas tienen diferentes objetivos. Es generar una respuesta inflamatoria local que puede ir resolverse, generar daño pulmonar y posterior a esta respuesta sistémica inflamatoria, que hasta ahí podríamos resolverla, pero cuando ya entran a una etapa de sepsis severa o de choque séptico, la probabilidad de mejoría se disminuye mucho por los diferentes factores, tanto microbianos del ambiente o del huésped, y entre ellos, pues, el VIH. Se da, pues, una alteración entre el equilibrio que hay entre el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el síndrome compensatorio antiinflamatorio, y al perderse ese equilibrio se predispone a la inflamación y a la destrucción de tejidos. Casos severos de diseminación de las micobacterias
pueden presentarse incluso en pacientes inmunocompetentes. Los parásitos también pueden generar enfermedad. Toxoplasma gondii es uno de ellos que da enfermedad respiratoria también y de muy difícil diagnóstico hasta que se observa el parásito en tejidos pulmonares, o Strongyloides stercolaris, que puede simular incluso ser tumoraciones a nivel pulmonar. El SIRI, o el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, es el ejemplo clásico que, a pesar de que inician el tratamiento antirretroviral, el paciente puede desenmascarar una infección que estaba latente por su disminución en el sistema inmune. Y este caso de este paciente que les presento acá es bien característico. Un hombre de 45 años de edad desarrolló una neumonía por neumocistis girovesi con tratamiento con trimethoprim sulfametoxazol. Vean ustedes las opacidades en vidrio despulido, bilaterales, con quistes, y en aquel entonces se le hizo una broncoscopía, no había micobacterias, hongos ni piógenos. Su CD4 eran de 182 y su carga viral de 127,000 copias. Recibió tratamiento y resolvió su cuadro clínico. Sin embargo, hay que recalcar que en esas imágenes no había ensanchamiento mediastinal, que eso lo veríamos por engrosamiento de las bandas paratraqueales, ni alteraciones en el hilio pulmonar. ¿Qué pasó después? Después de iniciado el tratamiento antirretroviral, el paciente empezó a mejorar su nivel de CD4 y su carga viral se disminuyó a menos de 50 copias. En ese momento, el paciente comienza con fiebre, tos seca y diaforesis nocturna. Y vean ustedes esta opacidad en el hilio pulmonar izquierdo con un pulmón derecho completamente sano. Se le hizo una broncoscopía en ese entonces, fue negativa. Sin embargo, los síntomas empeoraron, se tuvo que hospitalizar y vean la lesión cavitada que se formó a nivel del pulmón izquierdo y la presencia de micronódulos que el paciente no tenía. Cuando se hizo la segunda broncoscopía, se vio que en esos ganglios había bacilos ácido alcohol resistentes positivos, por lo cual se diagnosticó como tuberculosis, se inició tratamiento y el cuadro clínico resuelve. Esa es la presentación clásica de un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica que debemos estar pendientes cuando un paciente ha iniciado tratamiento antirretroviral. Existen también neoplasias a nivel pulmonar que afectan a los pacientes con VIH. Por ejemplo, vean ustedes opacidades bilaterales que siguen los trayectos vasculares, que pueden ser como en llama, y que sugieren el sarcoma de Kaposi, más si tiene lesiones como estas a nivel de la cara, violáceas, especialmente en la punta de la nariz, en las piernas, o en la cavidad oral con estas lesiones violáceas que pueden hacernos suponer el diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Este mismo paciente tuvo un desenlace fatal. Sus pulmones, que están totalmente infiltrados por esta neoplasia de origen vascular y neoformación de vasos. Y vean ustedes histológicamente la gran cantidad de vasos sanguíneos con células en uso, que cuando se hace inmunistoquímica para herpes virus tipo 8 sale positiva y confirma el diagnóstico de sarcoma de Kaposi. Otras de las neoplasias que pueden presentarse a nivel pulmonar son los linfomas. Los linfomas, hay diferentes presentaciones de linfomas. Unas pueden ser como un tumor bien evidente en el mediastino, especialmente en el mediastino anterior, antero-superior, o a nivel pulmonar, que pueden simular ser neumonías que no resuelven, y dentro del diagnóstico diferencial de ello, pues se encuentran este tipo de neoplasias. El linfoma no Hodgkin es un linfoma que se puede presentar no solo a nivel pulmonar, puede afectar también hígado, vaso, ganglios del abdomen, y el paciente con VIH pues está predispuesto a este tipo de complicaciones.
Las complicaciones neoplásicas, se ha descrito también que el cáncer pulmonar asociado o no al tabaco también puede estar aumentado en el paciente inmunocomprometido por VIH. Otro tipo de neoplasias, ya dijimos, el sarcoma de Kaposi, también el cáncer gástrico, especialmente en aquellos que fuman. ¿Sí? El tabaquismo en pacientes con VIH parece que tienen un riesgo mayor para el desarrollo de neoplasias, tanto en la lengua, en el esófago, en el estómago, en el colon también. Existen otro tipo de neoplasias, especialmente en mujeres, que pueden dar metástasis a nivel pulmonar, especialmente el cáncer cervicuterino, que es una neoplasia definitoria de SIDA en las pacientes infectadas por VIH y que está en su mayoría relacionada con la infección por el virus del papiloma humano. Entonces, abordar al paciente con VIH y enfermedad respiratoria nos abre un abanico de diagnóstico bien importante, pero algo que tienen que tener ustedes muy claro es que el examen y la toma de radiografías de tórax son muy importantes para poder detectar a este tipo de enfermedades. Recuerden que las 3 principales causas de mortalidad en VIH son respiratorias. Una de ellas, neumonías, como neumocistis quirobecia o neumonías bacterianas, tuberculosis. Son las otras que son como causas de mortalidad, son respiratorias y muchas de las manifestaciones iniciales van a ser de ese tipo. Y lo otro, pues, es cuando nosotros iniciamos el tratamiento antirretroviral, hay que darle un seguimiento estricto a los pacientes para que podamos detectar oportunamente infecciones que estaban latentes o enfermedades que no se habían manifestado hasta ese momento. En conclusión, pues el paciente con VIH, por su inmunosupresión, tiene predisposición a múltiples enfermedades, tanto infecciosas como neoplásicas, y el paciente debe tener un seguimiento multidisciplinario, tiene que tener un seguimiento por enfermedades respiratorias, por enfermedades gastrointestinales, neoplásicas, enfermedades dermatológicas, prácticamente por casi todas las especialidades. ¿De acuerdo? Y pues agradezco mucho también a mi equipo de trabajo del CIEN y Pabellón 4 del INER, pues por colaborar conmigo en la atención de los pacientes con VIH-Sida del instituto. Estamos abiertos entonces para preguntas, si así lo requerimos, doctor Enrique. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Stanley Vega Barrientos, por su excelente conferencia que nos ha dictado el día de hoy sobre el pulmón y la infección por VIH en el marco de la conmemoración del Día Mundial del VIH que se celebra el 1 de diciembre de cada año. En estos momentos no tenemos preguntas, pero los invitamos a todos nuestros asistentes virtuales a formularlas. Si tuvieron alguna duda de las preguntas de la evaluación del registro inicial, por favor, aquí ya están. Aplausos y muchas gracias, Rodríguez. Muchísimas gracias. Luis Felipe León Madero dice, ¿cuál ha sido su experiencia en pacientes con VIH y la epidemia de COVID-19, doctor? Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Realmente tuvimos pocos casos de pacientes VIH positivos con COVID-19. Hay varios aspectos que hay que considerar al respecto. El paciente que se conoce como paciente seropositivo para VIH, pues puede desarrollar mayor precaución o cuidarse más para evitar este tipo de infecciones respiratorias. Segundo, no está claro si la inmunosupresión que provoca el VIH también hace de que sea más difícil el montar una respuesta inflamatoria por parte del cuerpo del paciente
y por ende una menor morbilidad a nivel respiratorio, como lo hemos visto en otros microorganismos. Por ejemplo, el paciente con VIH que tiene tuberculosis o infecciones por bacterias, no se pone extremadamente grave, séptico, como lo es el paciente que su sistema inmune reacciona, ya que la respuesta inflamatoria es lo que generalmente da las complicaciones y los síntomas. Muchas gracias, doctor Stanley. Una pregunta más, dice, doctor, su opinión acerca del ADA para diagnóstico de TB pleural, por favor. Ya están los parámetros. Sí, el adenosín desaminasa en derrame pleural tuberculoso en pacientes con VIH sí se puede utilizar como herramienta diagnóstica. Cambia los niveles de corte en población VIH positivo que en la población en general. Y también otra de las cosas que afecta la sensibilidad y especificidad del método, pues está orientado a si estamos en un país de alta tasa de incidencia de tuberculosis o de baja tasa de incidencia de tuberculosis. Muchas gracias, doctor Stanley. Pues ya no tenemos más preguntas por aquí. No sé si alguna conclusión, doctor, de los principales métodos de diagnóstico. No sé, algo que quiera terminar esta charla. Una de las cosas importantes de qué considerar cuando damos un seguimiento al paciente con VIH es que es un paciente que tenemos que abordarlo integralmente. Y dentro de esa evaluación integral, pues obviamente la evaluación respiratoria es muy importante. Una imagen de tórax siempre va a ser muy necesaria en un paciente VIH que tiene enfermedad pulmonar. El seguimiento con pruebas de función respiratoria, especialmente si el paciente con VIH es fumador, debe de ser mandatoria cada cierto tiempo, por lo menos 1 o 2 veces al año, de ser posible. En el paciente que tiene síntomas respiratorios y radiología de tórax con lesiones que parecieran ser cavitadas, obviamente el realizar baciloscopía para la búsqueda de tuberculosis es importante. Ya la Organización Mundial de la Salud había recomendado que a todo paciente con VIH se busque siempre tuberculosis y que a todo paciente tuberculoso le hagamos una prueba de VIH-Sida, ¿de acuerdo? Para diagnóstico. Otra de las cosas importantes es que si el paciente con VIH tiene tratamiento antirretroviral altamente activo y tiene niveles de CD4 arriba de 250, proponer la vacunación antineumococo y la vacunación contra el virus de la influenza también es importante para prevenir neumonías que al final nos van a complicar al paciente. Yo creo que esos son aspectos importantes que hay que tener en cuenta y pues agradecerles a todos la atención por la charla. Gracias, doctor. Hay una pregunta más de Rosa Lima Jiménez. Dice, ¿hay alguna complicación del uso del parche de plata en pacientes con VIH y tuberculosis ganglionar? El parche de plata, no hay complicación con el uso, aunque generalmente las tuberculosis ganglionares generalmente pueden drenar hacia la piel, lo que se conoce como escrófula tuberculosa, y el drenaje de todo ese material contaminado por micobacterias, pues lo ideal es que se drene, ¿de acuerdo? El tratamiento sistémico con el tratamiento antituberculosis, pues es el tratamiento de la tuberculosis ganglionar. Muchas gracias, doctor Stanley. Pues ya con esto prácticamente damos por concluida la conferencia del día de hoy. Asimismo, les invitamos a suscribirse a todas nuestras redes sociales oficiales, las cuales se encuentran en la página del instituto y también a nuestro canal de YouTube, que ya cumple 15 años de existir.
y que ha sido una plataforma muy importante para la transmisión del conocimiento médico. Pues con esto prácticamente nos despedimos. Este seminario es el último de este ciclo de seminarios dirigidos a médicas y médicos del primer nivel de atención de este 2022, y ya les estaremos informando. Recuerden que estos seminarios los estamos llevando a cabo cada 2 meses, entonces en febrero del próximo 2023 sería el próximo seminario. Y pues no nos queda más que agradecerles a todos haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor Stanley, y hasta la próxima. Gracias a todos ustedes y gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, doctor.